Buenos días, queridos amigos y hermanos en Cristo, gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión tenemos un estudio bíblico que se titula El hombre atormentado, y el tema que vamos a desarrollar es la autoridad de Jesucristo. Y para eso vamos a meditar en la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 9 vamos a leer los versículos 1 hasta el 8 que dicen así: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Que el Señor nos bendiga con su palabra. En esta oportunidad vamos a meditar únicamente en el primer versículo de este pasaje bíblico, que es el siguiente. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Este versículo se divide en dos partes principales. La primera palabra que dice entonces nos da a entender que en la vida del Señor Jesucristo hubo un acontecimiento previo que lo motivó a tomar una decisión, que fue irse de cierto lugar. ¿Cuál fue este acontecimiento? Pues el Señor Jesús estaba en la tierra de los Gadarenos y allí Él hizo un milagro muy poderoso, que fue la liberación espiritual de dos endemoniados. Ahora bien, ese acontecimiento produjo un cambio transformador tan radical en estos dos hombres que era indiscutible que ellos habían tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, pero también ocasionó algunos problemas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús da la orden a los espíritus inmundos que salgan de los cuerpos de estos dos hombres, les da permiso para que se vayan a un hato de muchos cerdos, y estos cerdos poseídos por los demonios salieron corriendo y se mataron cuando se tiraron por un despeñadero hasta las aguas. Entonces esto representó para los criaderos de cerdos pérdidas económicas y trajo mucho miedo y también molestias a los gadarenos en relación al Señor Jesucristo, de tal manera que ellos no entendían lo que estaba pasando en ese momento en su tierra, que el Hijo unigénito de Dios con gran poder estaba liberando a los pecadores de la cautividad del reino de las tinieblas, porque estos dos endemoniados representaban el estado natural en el cual estaba toda la región de Gadara, que era bajo el dominio diabólico, porque eran pecadores que no habían recibido al Señor Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Pero ellos más bien miraron que todos estos cambios eran muy problemáticos. Además del miedo, ellos no quisieron someterse a la autoridad del Señor Jesucristo, porque quedó muy claro ante los ojos de todas las personas que Jesús tenía poder sobre el maligno. Pero ellos no lo quisieron aceptar de esa manera, por lo cual únicamente le pidieron que se fuera. Entonces el Señor Jesús se fue. Ahora bien, la responsabilidad de ellos de aceptar a Jesucristo como Salvador de sus vidas era innegable, porque en su tierra habían quedado esos dos hombres que antes eran poseídos por demonios, pero que ahora sus vidas habían cambiado completamente, de tal manera que el testimonio de Jesucristo se hacía claramente evidente en la vida de cada uno de ellos. Jesucristo transforma las vidas de todos los pecadores que se arrepienten y les da la libertad del dominio de Satanás.
Esa es una buena noticia. Ahora bien, la segunda parte del versículo es cuando el Señor Jesucristo regresa a su ciudad. Esta ciudad es Nazaret. El Señor Jesucristo fue criado en esa ciudad y allí estaban sus familiares, sus amigos de infancia y algunos conocidos. Pero el Señor Jesucristo no era bien recibido ni en su propia ciudad. Para eso nosotros tenemos que comparar estos pasajes bíblicos con otro pasaje que se encuentra en Lucas, en el capítulo 4, versículos 22 al 30. Y los podemos leer de forma rápida. Lucas 4, 22, 30 dice de la siguiente manera: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces vemos que previamente el Señor Jesucristo había tenido grandes problemas con su mismo pueblo. Lo rechazaron. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, el Señor Jesucristo nos dice una gran verdad que es innegable. Él dice: ningún profeta es acepto en su tierra. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, el Señor Jesús era rechazado como el Hijo unigénito de Dios, el Mesías, el Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo era considerado por su pueblo como un simple hombre. De hecho, cuando él hacía referencia a su deidad, la gente pues lo consideraba mentiroso o hasta como un loco, porque la apariencia del Señor Jesucristo era sencilla, era humilde, y nadie se podía imaginar que él era el rey prometido de Dios. Entonces, menos sus familiares, porque lo habían conocido desde muy pequeño. De hecho, ellos se hacen una pregunta: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Ese es el concepto que tenía la gente del Señor Jesucristo. Él no era para ellos el Cristo, su rey, sino más bien el hijo de un humilde carpintero. Por eso rechazaban la autoridad del Señor Jesucristo, por considerarlo muy familiar, un hombre común y corriente, sin nada de especial sobre ellos. Por eso no se sometieron. Lo otro, en segundo lugar, es que estas personas eran muy incrédulas, tenían un corazón muy duro y no podían creer la palabra que Jesucristo les predicaba. Porque ellos pues demandaban una señal para creer. Ellos le dijeron en uno de los versículos: tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Pregúntese una cosa, querido amigo. Ellos habían escuchado de los milagros que hacía el Señor Jesucristo, de las sanidades, de cómo echaba fuera a los demonios, de cómo resucitaba a los muertos. Eso debe ser suficiente para que una persona crea que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, el Hijo unigénito de Dios.
y no hay motivo para dudar de Él. Su palabra es suficiente para que nosotros creamos. Si usted me pregunta a mí, pues, ¿por qué creo en el Señor Jesucristo? Y realmente creo por su palabra, por el testimonio que oí de Él. No se necesita que haya una nueva resurrección de muertos, no se necesita que haya multiplicación de panes ni de peces, o que se divide el mar para que nosotros podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y que ha venido a salvarnos de la condenación eterna del infierno. Basta su palabra, pero esta gente simplemente habían endurecido su corazón y ellos querían ver primero. Por lo mismo, porque menospreciaban al Señor Jesucristo y no lo consideraban para nada como un rey. Entonces ellos querían ver esa señal. Pero el Señor Jesucristo, pues, conociendo bien los corazones y los pensamientos de ellos, fue firme y les dijo: yo no voy a hacer ningún milagro en esta tierra, porque ustedes no han creído a la palabra que yo les he predicado. Y les dio más bien dos ejemplos de la historia del Antiguo Testamento, que a ellos los enfureció de tal manera que querían matarlo. Entonces, estos dos ejemplos, ¿por qué causaron tanta ira? Bueno, el primer ejemplo es la viuda de Sarepta. Este testimonio se encuentra en Primera de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 8 hasta el 16. Es la historia completa. El contexto histórico es que en ese momento el profeta Elías pues estaba siendo sustentado por Dios de una sequía, porque Elías había orado fervientemente para que no lloviera por 3 años y 6 meses. ¿Por qué fue esto? Porque en ese tiempo el reino de Israel estaba siendo gobernado por el rey Acab, y Acab era un rey idólatra que había edificado altares a dioses falsos como Acera y Baal. Y la idolatría es abominable ante los ojos de Dios y Dios la castiga severamente. Y eso es lo que estaba pasando en aquel tiempo. Entonces Dios guardó la vida de su profeta y no lo envió a la casa de una viuda de Israel, porque en ese momento toda la nación era idólatra y Dios los estaba castigando. Por eso lo envió a Sidón. Y Sidón pues era una región históricamente maldita por Dios, porque eran enemigos del pueblo de Dios. Así que los nazarenos pues por eso tomaron este ejemplo como hasta un insulto. Es decir, que el Señor Jesucristo les está diciendo que Él prefiere hacerle un favor a sus enemigos antes que a su propio pueblo. Así es como entendieron estas palabras los nazarenos, pero no comprendieron exactamente el contexto histórico por ignorancia de las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo les estaba diciendo, en primer lugar, ustedes siempre han sido un pueblo rebelde, que ha endurecido su corazón. No creen a mi palabra y por lo tanto yo no les voy a hacer ningún milagro. El segundo ejemplo es el de Naamán. Naamán era el jefe del ejército sirio, que era un imperio enemigo del pueblo de Dios, que habían tomado las ciudades por posesión y habían llevado a la cautividad a muchos judíos. Y tenemos a Naamán, que era un personaje importante, pero que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, menos con el Señor mismo, pero recibió un milagro. Ahora, ¿por qué Naamán recibió este milagro? Simplemente él oyó la palabra del profeta Eliseo, la creyó y obedeció, porque a Naamán se le mandó a que se sumergiera en el río Jordán 7 veces, y él lo hizo, y su carne, la Biblia lo dice, en Segunda de Reyes, miramos la historia en el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 14, donde al final dice que su carne volvió a ser como la carne de un niño, y su lepra fue sanada. Entonces el Señor Jesús lo que les está diciendo, aparte de ser incrédulos y rebeldes, es que si quieren ver un milagro, tienen que creer a su palabra que les dice que tienen que arrepentirse de su maldad para ser
convertidos de corazón y obedecer a los mandamientos del Señor Jesucristo. Y el milagro es la consecuencia de haber hecho estas dos cosas anteriormente. Y los milagros realmente Dios los puede hacer hoy en día, pero eso es su soberana voluntad. Yo no puedo asegurarle a ninguno de ustedes que el Señor Jesucristo va a hacer un milagro en sus vidas cuando se arrepientan de sus pecados. Eso yo no lo sé, no conozco sus necesidades tampoco. Podemos orar por muchas necesidades, claro que sí, pero al final es Dios el que va a determinar si en su vida pues ocurre algo de esta manera. Pero nosotros confiamos en Dios y sabemos que Él tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Así que así estaban los nazarenos, enfurecidos completamente porque estos dos ejemplos pues les recordaban la desobediencia del pueblo de Israel y que el Señor Jesús pues les estaba diciendo a ellos mismos, a esta generación, que eran igual de rebeldes y que Él no iba a hacer ningún milagro hasta que se arrepintieran de corazón. Y estas palabras no les gustaron, pues vemos ya en el primer versículo de este estudio bíblico que el Señor Jesús no tenía nada fácil su regreso a Nazaret, pero Él tenía un plan para su pueblo y ocurrió algo milagroso en ese lugar, porque ahí se encontró con el hombre atormentado del que estamos hablando en este sermón y le hizo un milagro que transformó su vida por completo. Pero primero perdonó todos sus pecados, y de este milagro, que es la salvación del pecador arrepentido, es de lo que vamos a hablar pues posteriormente. Ahora bien, con respecto al endurecimiento de corazón de Israel, porque este pueblo sigue con la misma actitud, el Señor Jesús ya había escrito acerca de esto en Romanos. Por inspiración del Espíritu Santo, Pablo pues recibe la revelación y se le dice de esta manera a Israel: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Romanos 10, leímos el capítulo 19, el versículo 19 hasta el versículo 21. Entonces miramos cómo Dios en su misericordia, pues por la rebeldía de Israel, Él abrió las puertas a nosotros los gentiles para que pudiéramos entrar a la ciudadanía de Israel y ser participantes de los pactos y las promesas de Dios, sabiendo que nuestra patria no es la Jerusalén que está en esta tierra, sino que esperamos la Jerusalén celestial, en la cual pues vamos a estar en la eternidad en la presencia de nuestro Dios. Así que debemos sentirnos gozosos nosotros pues por haber recibido esta grande salvación de forma gratuita, sin méritos algunos, por puro amor y misericordia de nuestro Dios. Pero también debemos orar por la nación de Israel para que también ellos procedan al arrepentimiento y puedan gozar de las promesas y los pactos que les hicieron primeramente a sus padres, sobre todo el padre Abraham, del cual pues ahora nosotros somos hijos por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, amigos y hermanos en Cristo, espero que haya sido de bendición esta pequeña reflexión y vamos a continuar en otra ocasión profundizando más acerca de este estudio, el hombre atormentado. Que el Señor nos bendiga con su palabra.